y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Hoy celebramos una misa especial dedicada a nuestra Madre Santísima, porque hoy, 13 de octubre, hace ya varios años, más de un siglo, ¿verdad? 103 años exactamente, fue la aparición última de Fátima, donde se hizo este gran milagro del sol para que la gente creyera esta visión de los niños de Fátima que la Virgen prometió. Así es que hoy damos gracias a Dios por ese regalo, porque muchas almas se convirtieron y ese gran mensaje de Fátima sigue adelante en nuestros días, especialmente por la conversión de todos nosotros los pecadores. Vamos pues a prepararnos para celebrar esta Santa Misa, teniendo la intercesión de nuestra Madre Santísima de Fátima, junto con ya dos de ellos que son santos, Santa Jacinta y Francisco, y esperemos que pronto también Lucía. Vamos a reconocer nuestros pecados ante Dios. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, con la ayuda de su intercesión nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar quedará obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe, que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues he seguido tus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos, que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí.
El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos, ¿acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen, y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tal vez ya escucharon que el sábado pasado la iglesia beatificó a un jovencito de 15 años de edad. Para este jovencito Carlo Acutis, que nació en Inglaterra, pero de chiquito se lo llevaron a Milán, al norte de Italia. Y desde que hizo su primera comunión hasta que murió, le gustaba mucho ir a misa todos los días. Me dio gusto que lo beatificaran, ¿verdad? Que es un paso anterior ya a la canonización. Cuando se canoniza es cuando ya se declaran santos oficialmente en la iglesia y se les da ya, ahora sí, la veneración general o universal de toda la iglesia. Cuando se beatifican todavía no es una veneración universal, sino solamente es donde estuvo, donde vivió, donde evangelizó. Entonces todavía ahorita oficialmente no podemos tener nosotros la veneración aquí a ese muchachito. ¿Por qué? Porque él no vino aquí, él no estuvo aquí. Pero como él estuvo en los medios de comunicación, en el internet, pues entonces también podemos agarrarnos de ahí, ¿verdad? Pero el ejemplo que él nos ha dado es un ejemplo actual. Él muere hace poco, hace 14 años. Así es que fue contemporáneo de todos nosotros. Muere en el 2006. Le da una leucemia fulminante y él mismo dice, ¿verdad? Voy a morir, pero se ve contento. Porque él tenía ese lema, ¿verdad? De hecho, ustedes vieron algunas fotos o vieron la beatificación que fue en Asís, porque a él le gustaba mucho ir a Asís. Y ahí fue su beatificación, la misa, en la Basílica de San Francisco de Asís. Y llevaban siempre cuando se hace la misa de una beatificación o una canonización, se lleva algo de la persona, una reliquia, un pedacito de un hueso, en este caso fue su corazón. Y ahí estaba en el relicario, ¿verdad? Escrito la frase que él tenía, ¿verdad? Eucaristía, la mía superestrada, ¿verdad? Al cielo, ¿verdad? La Eucaristía, mi freeway, ¿verdad? Mi avenida para ir al cielo. Entonces, él no vino a enseñarnos algo diferente, vino a fortalecer lo que ya está enseñado dentro de nuestra fe. La Eucaristía es el camino para llegar al cielo. Jesús lo dijo, repito, no lo inventó desde muchachito, él lo puso en práctica, porque Jesús que dijo: si comes mi cuerpo y bebes mi sangre, tendrás vida eterna. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Yo soy el árbol, ustedes son las ramitas. Si ustedes están unidos a mí, dijera Jesús, entonces tendrán siempre vida. Pero aquel que se despega del árbol, sabemos que una rama, aunque tenga muchas hojas verdes, pero el momento que se corta del árbol y se deja la rama fuera del árbol, la rama se va a secar, las hojas se van a secar. Y esos ejemplos los puso nuestro Señor para que entendiéramos que ese es el camino para la santidad, para el camino a la fe, caminar con Cristo. Y Dios siempre va a utilizar personas que les va a poner en su corazón este deseo de buscar la santidad.
Algunos, ¿verdad?, están llamados a ser santos canonizados. ¿Qué quiere decir eso? Que alcancen una santidad, pero que sea algo público para todos los demás. Pero todos estamos llamados a la santidad para ir al cielo. No todos vamos a ser canonizados probablemente, pero sí es importante que lleguemos al cielo. Y me dio gusto que lo beatificaran, porque él era un muchachito normal, se puede decir, y también era de familia acomodada, tenía dinero su familia. Para ver que no nada más gente muy pobrecita se puede ir al cielo, no, gente rica también se puede ir al cielo, que no estén apegados a las riquezas, ¿verdad? Él de repente, estaba leyendo algo de la historia de él, le gustaba mucho ayudar a darle de comer a los pobres, o compraba algún sleeping bag a algún homeless, a una persona de la calle. Sí, su mismo babysitter, ¿verdad?, el que lo cuidaba, él era de la religión hinduista, y él mismo se convirtió al cristianismo por este muchachito. Dice, él podía haber tenido otro estilo de vida diferente de acuerdo a los muchachos de su edad, pero dice, él impactó su vida y él fue su ejemplo y se convirtió y se bautizó a la vida católica, al cristianismo. Entonces, por eso Jesús nos invita a todos nosotros para no quedarnos en simplemente querer dar apariencias que no son. Hoy el Evangelio, Jesús le dice al fariseo que no se preocupe tanto por el exterior si el interior no es lo mismo, ¿verdad? Y esto nos pasa a todos y en todas las parroquias, en las familias, en todas partes. De hecho, hasta tenemos un dicho popular, ¿verdad? Luz en la calle, oscuridad en la casa, ¿verdad? Eso se llama hipocresía. Si una persona con los demás es muy amable, muy buena y lleva a todo el mundo a Dios, aquí en la parroquia todo el mundo le habla de Dios, pero llega a la casa y grita a todo el mundo, insulta a todo el mundo, pues no, eso ya no. ¿Verdad? Tenemos que practicar lo mismo en todas partes. Claro que nadie es profeta en su tierra. Muchas veces podemos ayudar a mucha gente, se los digo por experiencia, como sacerdote puedo ayudar a mucha gente, pero de mi familia no todos quieren oír al padrecito, ¿verdad? Y está bien, yo entiendo eso. ¿Por qué? Porque a Jesús le pasó eso. Ustedes recuerdan cuando Jesús regresa un día a Nazaret, después de haber pasado tantos años ahí como el hijo del carpintero, y ya cuando muere José, a quedarse él con la carpintería de su papá para proveer para su mamá, nuestra Madre Santísima. La gente lo conocía como el carpintero del pueblo. Así es que cuando ya Jesús sale y empieza a predicar, obviamente llega a los oídos de la gente, oye, Jesús el carpintero anda predicando, ahora anda como un rabino, como un maestro, y dicen que anda haciendo milagros, que anda resucitando muertos y dando la vista a los ciegos, y caray, pero si aquí, ¿cuántos enfermos en Nazaret y nunca sanó a nadie? ¿Cuánta gente murió? El mismo su papá, San José, ni siquiera lo resucitó. Sí, imagínense ahí en el pueblito de Nazaret todos los pensamientos. Así que cuando Jesús llega, pues la gente estaba confundida. Unos así como, no le voy a creer. ¿Cómo que le voy a creer? ¿Verdad? Entonces, Jesús viene y no toda la gente va a creer en Él. Pero los que creen en Él, ustedes lean el primer capítulo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? El prólogo que se llama, que es la introducción a todo el Evangelio. Y San Juan empieza muy místicamente, ¿verdad? Muy poéticamente comienza su Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, ¿verdad? Y el Verbo estaba con Dios porque el Verbo era Dios. Y vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz, pero los que estaban en tinieblas no quisieron recibirlo, ¿sí? Entonces empieza a hablar. Por eso el Evangelio de San Juan se le identifica con un águila, ¿verdad? Ustedes ven, los evangelistas tienen diferentes símbolos. Y entonces a Juan se le identifica como un águila porque vuela muy alto en su teología, ¿verdad? Pero ahí dice San Juan eso. Él vino para todos, pero no todos lo recibieron. Entonces, la vida del Evangelio es
una vida de una opción, una vida de esto es lo que yo creo y esto es lo que debo de vivir. Y claro, sabemos todos por experiencia que no es fácil poner en práctica lo que aprendemos en la fe. Pero cuando lo vamos practicando, como este muchachito que beatificaron, decía su mamá, fíjense, la mamá y su papá ahí en la misa de beatificación de su hijo. Y cuando ellos dicen, la mamá dice, pues mi hijo era un muchacho normal, pero que quiso, obviamente, quiso amar a Dios sobre todas las cosas. Aprendió a amar la Eucaristía sobre todas las cosas. Cuando este fariseo invita a Jesús a comer en este evangelio de hoy, entonces se sorprende porque no se lavó las manos Jesús. Y no se trata nada más de algo higiénico, se trata de un ritual. Ustedes leen en otros evangelios, especialmente el de Juan, que como iba dirigido más a los griegos, etc., Juan explica muchas cosas en su evangelio. Y cuando habla de este pasaje, que Jesús no se lavó las manos como quería el fariseo, dice, porque los judíos no comen, explica Juan en su evangelio, los judíos no comen si no se lavan las manos antes hasta el codo, ¿verdad? Todo el brazo. Es un rito de purificación. Pero Jesús quiere enseñarle, y a veces yo creo que Jesús de adrede lo hacía, para que no se quedaran en los signos rituales o en las cosas externas. Sí. Es como cuando la catequista le dice al niño, ok, te voy a enseñar a que te persines, y pones tu manita así, en el signo de la cruz, pero no le dejes un hoyito porque por ahí entra el demonio. No, ahí ya es cuando exageran las catequistas. ¿Sí? Porque luego el niño anda nervioso. No, ya se metió el demonio. Ya se metió el... No. Es bonito la piedad que les enseñamos a los niños, pero no hay que enseñarles cosas que no son ciertas. Porque si luego el niño se persina así, ya se persinó mal. Así no vale. No, ¿verdad? Entonces, los signos externos son buenos y hay que practicarlos lo mejor que podamos, pero no nos quedemos en eso. Sí. Es como, repito, como la mamá o el papá que va a misa, sus hijos no van a misa. La mamá bien santa llega a misa aquí, ¿verdad? Recibe la comunión y se va y llega a casa y llega gritándoles y ofendiéndoles, insultándoles, y ya se van a levantar y les avienta de todo. ¿Y qué dicen los muchachos? ¿Para eso fuiste a misa? Entonces no le creen y menos van a querer ir a misa. Si mi mamá que va a misa anda enojada y gritándonos, no, ¿para qué voy yo? Y es cuando dicen, es una bola de hipócritas los que van a la iglesia. Entonces tenemos nosotros que dar ese testimonio, ¿verdad? No vamos a estar siempre, ¿verdad?, bien santos y bien místicos todo el día, pero al menos tenemos que esforzarnos en buscar el trato amable con los demás. No vamos a ser mejores amigos de todo mundo, pero sí podemos buscar el respeto hacia las personas y tratar de ser lo más coherentes posibles de acuerdo a nuestra fe. ¿Sí? Entonces, por eso esta carta que hemos escuchado en estos días de San Pablo a los Gálatas, San Pablo está hablando mucho precisamente contra muchos fariseos o muchos judíos que se esforzaban tanto en cumplir la ley, pero se les olvidaba la misericordia, la caridad, la compasión. Entonces, San Pablo usa lenguaje muy fuerte en esta carta a los Gálatas, ¿verdad? Donde él habla y dice, conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Con esa frase San Pablo está introduciendo una importancia más grande a la gracia de Dios que nos hace libres, más que a cumplir la ley de Moisés, ¿verdad?, de los judíos. Ahora, no se trata de decir, vamos a hacer la ley a un lado, vamos a quitar los mandamientos, no. San Pablo va a empezarles a enseñar
Lo que Jesús un día les dijo a los fariseos, les dijo, ustedes hicieron de sus rituales humanos, los quisieron levantar a un nivel de mandamientos que vienen de Dios. Por ejemplo, el mandamiento, ya los he dicho esto antes, pero por ejemplo, el mandamiento de santificar el día del Señor, el día de descanso. Ese es el mandamiento. Y le tenemos que dedicar a Dios ese día para Él. ¿Y qué pasa cuando nosotros no lo cumplimos bien? ¿Cómo le hacemos para no cumplirlo bien? Cuando decimos, ok, voy a hacer mis planes y a ver dónde meto la misa ahí, donde sobre, a ver así. Y si acaso voy, y si no, pues ni modo, no tuve tiempo. Ahí estamos mostrando que no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Pero si una persona dice, ok, vamos a ir acá o vamos a ir de paseo, ok, ¿dónde vamos a ir a misa? ¿A qué horas? Busca el horario, sale a internet, a ver, chécale, vamos a ver, o vamos a salir temprano, vamos a hacer esto, ¿sí? ¿Por qué creen que les pusimos la misa ya los sábados en la tarde? Para cuando dicen no puedo ir el domingo, ok, pues ahí está su misota el sábado en la tarde. Pero si la persona dice, no es que yo no tengo tiempo, todos sabemos que eso no es verdad. Todos sabemos que si hay algo importante en nuestra vida, hacemos lo necesario para buscar el tiempo necesario para algo importante. Eso es obvio. Y en cualquier cosa que vayamos a hacer. Por eso la misma Escritura nos dice, hay un tiempo para todo. Un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Hay un tiempo para todo. Pero nosotros tenemos que planear nuestro momento. Entonces de ahí viene que Jesús le diga hoy a los fariseos, ¿verdad? Yo les he comentado que yo organizo peregrinaciones a Tierra Santa, a Roma, a Fátima, diferentes lugares. Cuando me toca llevar un grupo a Tierra Santa, les explico, ¿verdad? Que nos reunimos antes y les explico cómo más o menos está el ambiente en Tierra Santa. Y una de esas es especialmente cuando llegamos o coincide nuestra estancia en algún día sábado, que es el día de descanso de los judíos. El viernes es de los musulmanes, el sábado es de los judíos. Entonces les explico, ahora cuando lleguemos a un hotel, lo más probable es que nos pongan en un hotel judío. Si es así, van a encontrar elevadores destinados para el día de descanso y elevadores para los que no son judíos. Entonces no se suban a los elevadores de los judíos, primero porque no les va a gustar, segundo porque esos elevadores, como los judíos dicen, el día de descanso no se puede trabajar. Entonces ellos ni siquiera aprietan el botoncito del elevador, así es ese grado. Ellos, por ejemplo, no mezclan los lácteos con la carne. Así es que nada de que en la mañana te tomas un sándwichito de jamón y quieres un cafecito con leche. No, si hay carne no hay lácteos. Y tienen que lavar los trastes en un lavabo aparte, de otro lavabo. Entonces todo viene así. Y eso está bonito si ellos lo hacen por amor a Dios, para mostrarle el día de descanso dedicado a Dios. Pero si lo hacen solamente por costumbre, entonces pues no. Es como, ¿cómo lo traducimos eso a nuestra gente católica? Cuando tenemos papás que nos traen a sus niños a bautizar y ya no los volvemos a ver hasta la primera comunión del niño. Vienen, nos preparan la primera comunión y ya no los volvemos a ver hasta que entra la adolescencia para venir la confirmación. ¿Sí? Hacen las cosas por compromiso y simplemente para checar, ya hice esto, y piensan que son buenos católicos, porque ya le di el bautizo a mi niño, su primera comunión, su confirmación. No basta eso, tiene que haber una relación personal con Cristo. Cuando hablo a veces con los catequistas, yo les digo, porque dicen, ok, el niño va a hacer su primera comunión si se aprendió sus oraciones. Le digo, no es eso nada más. ¿Por qué? Porque a algunos niños les cuesta mucho trabajo aprenderse las oraciones. Yo le digo, siempre para mí lo más importante como sacerdote es que los niños aprendan a tener una relación personal con Cristo.
¿Cuántos adultos ni siquiera el credo se saben? Claro que tenemos que enseñarles las oraciones a los niños, pero eso no es más importante que buscar que tengan una relación personal con Cristo. Que sepan que Jesús está con ellos, que platiquen con ellos. El otro día me mandó un mensaje una persona, que uno de los niños que acaba de recibir su primera comunión en estos días, que le dijo a su abuelita que el niño se estaba vistiendo y que en ese momento, dice, estaba platicando con Jesús, el niño. Y dice que el niño le dijo: ahora ya estás tú en mí y yo en ti. Así le dijo Jesús. Y yo creo que la abuelita no estaba muy tranquila y que el niño empezó a hacer una oración por la abuelita y le dijo: ¿ya estás bien? Ahora sí, abuelita. Estuvo orando por ella. ¿Por qué cree que en Jesús o la Virgen se les aparecen a personas muy sencillas? Sí, cuando se le aparece 1917, ¿verdad? El 13 de mayo, a Jacinta, Francisco y Lucía. Algo que acabo de escuchar, porque la Virgen le dijo a los niños: me voy a llevar pronto a Jacinta y a Francisco. Apenas acabo de aprender de que precisamente se los llevó porque estaban en una pandemia como nosotros. Murieron en la pandemia por ahí hace 100 años, acuérdense. Entonces Jacinta y Francisco murieron en la pandemia. Ahorita para nosotros es el coronavirus, entonces, ¿verdad? Era la flu española, si no me equivoco. Entonces, o la flu de ese tiempo. Pero se mueren los dos niños chiquitos, santos, pero ven a la Virgen. Antes habían visto al ángel, ¿verdad?, que les había dado su comunión, pero luego ya ven a nuestra Madre Santísima y la Virgen les dice que se les va a aparecer cada día 13 de cada mes. Por eso comienza en mayo y termina el 13 de octubre 1917. Así es que hoy, hace 103 años, fue este gran milagro del sol que se movió, ¿verdad?, y que se acercó a la tierra. Estaba lloviendo mucho y en ese acercamiento se secó la ropa y toda la gente para que vieran, ¿verdad?, que Dios tiene poder, y en este caso lo hace a través de la Santísima Virgen. Así es que Dios siempre se fija en los sencillos y Jesús nos pide que no seamos como estos fariseos, que nos esforcemos tanto nada más en lo exterior. Todos podemos ser muy piadosos por fuera, ¿verdad? Yo puedo caminar así como: padre, fíjese esto. Ah, sí, mi hija, échele ganas, ¿verdad? Yo puedo hablar así bien místico si quieren. Pero lo que cuenta es lo interior. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? Claro que no siempre vamos a estar de humor, obviamente, ¿verdad? No esperen que los padrecitos siempre seamos, ¿verdad?, una perita en dulce, ¿no? De repente se me sube lo muro y ni se me acerquen, porque ni yo me aguanto, ¿sí? Pero tenemos que buscar siempre tratar de hacer lo mejor que podamos. Si algo he aprendido, y yo creo que ustedes ya lo aprendieron, los sacerdotes no somos Dios. Yo aprendí de eso también. Mis papás, mi familia no son Dios. Nadie somos Dios. Por lo tanto, no siempre vamos a responder correctamente. Por eso les digo, cuidado con las etiquetas. Si de repente alguien no hace algo, no hay que etiquetarle y decir ya es así. No. Tal vez cometió un error, pero sigue adelante. Sigue adelante. Me gustó mucho que la mamá de este muchachito, de Carlos, decía: mi hijo era normal, también con sus caídas y levantadas. Así sí les creo. Cuando de repente hay biógrafos que ponen: y él nunca se enojó y siempre quiso hacer la voluntad de Dios. No, digo, estos están muy angelicales. Por eso me gusta leer los diferentes personajes de la Biblia, porque son normales y son personas que quisieron levantarse. Cuando oigo que Pedro niega a Cristo y se levanta, cuando Pablo perseguía a los cristianos, se levanta, cuando los apóstoles corren y huyen de la cruz y se regresan y se levantan, cuando María Magdalena se expulsa 7 demonios de ella y se levanta, cuando Santo Tomás dice: si yo no veo, no lo creo, y se levanta. Sí,
Esos son nuestros modelos a seguir, los que nos dan la esperanza de que sí es posible levantarnos cuando caemos. Por eso la misa es un regalo para mantenernos de pie, para fortalecer nuestra alma y seguir adelante. Así es que nuestro Dios pues nos ayude para que, como dice San Pablo, que no vivamos en la esclavitud nada más de decir, porque muchos que se han ido de la iglesia dicen, yo me fui de la iglesia porque muchas reglas tiene la iglesia, me dice para todo que no, y se centran en esas reglas, pero no se dan cuenta que las reglas están aquí para hacernos libres. Sí, es una ironía, pero es verdad. La regla me hace libre. Pero cuando son de Dios, cuando son del ser humano, no tanto, no siempre. Las reglas de Dios, los mandamientos de Dios, siempre nos van a traer libertad. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, yo he venido a darle libertad a los oprimidos. Y le preguntan, ¿oprimidos de qué? Y dice, del pecado. El que no sigue los mandamientos y los rompe, se convierte en esclavo del pecado. Así es que eso es lo que San Pablo nos habla. La libertad nos da la gracia, y por eso San Pablo usa mucho una frase, que tengamos esa libertad, dice San Pablo, que tengamos la libertad de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Así es que yo desde que voy en ese camino con Dios he experimentado esa diferencia. El pecado me esclaviza, la gracia me da la libertad. Así es que el Señor pues nos dé esa fortaleza a todos para buscar ese camino de santidad. Vamos a ofrecer a Dios nuestras peticiones, ya que nos conoce y sabe lo que necesitamos. De manera especial pedimos a Dios por toda la Iglesia, para que podamos ser fieles y firmes en la vocación que hemos sido llamados. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por los líderes de las naciones, para que busquen especialmente caminos de protección a los más necesitados, especialmente ahora que se acercan las elecciones, por el fin del aborto y todo aquello que ofende gravemente a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todas las personas que están en las cárceles, para que el Señor pueda darles esa libertad interior, se arrepientan de sus crímenes y las personas que ofendieron puedan perdonarles. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor les conceda la salud necesaria. Pedimos especialmente por la salud de Natalie Peña. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas que han fallecido, para que el Señor les conceda el descanso eterno, especialmente por la intención de esta misa, el eterno descanso del Padre Andrés Rivero. También pedimos por el eterno descanso de Gustavo Zarza y Héctor Antonio Medina. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Un momento de silencio, presenten a Dios sus propias intenciones. Por todo esto roguemos al Señor. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestras vidas y te pedimos que nos fortalezcas para que podamos alejarnos del pecado, así como lo hiciste a través del mensaje de Nuestra Señora de Fátima a estos pequeñitos hace 103 años. Te pedimos que hagas el milagro en nuestras vidas para que nos transformes de la oscuridad a la luz de la gracia. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre,
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, Nuestra Señora de Fátima, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, Dios Todopoderoso, bendito seas, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, sus obispos auxiliares John y Ramón, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente los que ya mencionamos, todos nuestros familiares difuntos y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
Santa Jacinta y Francisco Marto, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En la distancia nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Aquí está Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Deseo, Señor, recibirte con la pureza, la humildad y la devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén.
Era como la mañana y con ella amanecía ese sol que al mirarla en sus brazos se dormía. Ella es María. Ella es María. Luego de sufrir la muerte de ese hijo que ella amaba, nuevo en silencio al mundo, la verdad de sus palabras. Ella es María. Ella es María. Dame tus fuerzas, María, para que pueda encontrar el camino que en tu vida Él nos quiso señalar. Ella es María. Ella es Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a consagrarnos a la Virgen en este día. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como tu Hijo y posesión tuya. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz, nuestra misa la hemos terminado. Demos gracias a Dios. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas
Dios.